Buenos días, muchas gracias a Bussola Tech por esta invitación para poder presentar un poco lo que venimos haciendo, cuál es la situación actual. En el caso del Parlamento peruano, el Parlamento peruano ha aprobado el retorno a la bicameralidad a partir del 2026. El Congreso peruano tendrá nuevamente su Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores. Esta hoy en día viene siendo la tarea prioritaria para la administración del Congreso peruano. Y claro está, también otra de las tareas muy importantes es el tema de la modernización, la transformación digital. El Congreso peruano cuenta con su plan de política de gobierno y transformación digital, en el cual se plasman algunas actividades, algunas de ellas referidas al uso de la inteligencia artificial en los parlamentos, ¿no? Esto es importante porque hoy en día ya la Unión Interparlamentaria ha explicado que los parlamentos recurren cada vez más a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia, la eficacia y la productividad. Sin embargo, el camino puede verse un poco con algunos obstáculos, al presentarse algunos problemas, y ahí es importante poder regular algunos límites, algunas cuestiones en las aplicaciones, en algunos aspectos éticos, algunos aspectos técnicos en el manejo de la inteligencia artificial, como puede ocurrir en todas las actividades, ¿no? Eh, ya la Unión Interparlamentaria también ha establecido algunos casos y lo más importante, algunas directrices para el uso de la inteligencia artificial, que creo que es importante que todos los parlamentos las tengan en cuenta, ¿no? Hasta donde tengo conocimiento, en el caso del Parlamento peruano, esto se viene potenciando en aquellas actividades que están referidas a la actividad legislativa, entiéndase el tema de la construcción de los expedientes. Los parlamentos tienen mucha información, tienen, como sabemos, por toda la documentación que se maneja para el estudio de las leyes. Y es importante que hoy en día la inteligencia artificial pueda ayudar a que esta información pueda ser utilizada, sistematizada y poder que este conocimiento pueda ser compartido de una manera mucho más ágil, que esta información pueda ser suministrada a través de chatbots, que esta información pueda servir para los futuros legisladores, porque una de las características de los procesos parlamentarios es que todo puede ser continuo. Cada cierto tiempo hay aspectos que pueden ser vistos de manera recurrente, hay antecedentes que siempre sirven para los procesos parlamentarios, para futuras consultas, y yo creo que el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a clasificar esta información. Herramientas de inteligencia artificial que puedan categorizar esta información y sobre todo ordenar, dado que es una información muy voluminosa. También con el tema de la redacción y las enmiendas de los proyectos de ley que puedan ayudar a mejorar el estudio y los contenidos de los proyectos de ley y consecuentemente su aprobación. También es importante la transcripción y la traducción. Sabemos que para el estudio de las leyes se consulta mucho la legislación comparada. Entonces, qué importante que herramientas de inteligencia artificial puedan respaldar la producción de informes textuales o subtítulos para tener información de otros idiomas en español, en el caso del Parlamento peruano. Y lo mismo con el tema de la transcripción de las sesiones. Los parlamentarios, los congresistas asisten a sesiones y qué importante poder tener esta información ya transcrita de manera ordenada y en tiempo real, cosa que no pasaba antes, y eso lo podríamos ver como era el trabajo de los taquígrafos. Hoy en día, con las herramientas de inteligencia artificial, podemos tener estas transcripciones en tiempo real y eso es importante poder trabajarlo.
Como había mencionado, el tema de los chatbots y soporte a usuarios, entiéndase los mismos parlamentarios, los asesores, el equipo de los congresistas y también la ciudadanía. A través de chatbots, los ciudadanos, los congresistas podrían hacer las consultas en un lenguaje natural, con una información y tener información clara respecto a lo que desean consultar de intereses de temas parlamentarios, de alguna ley que sea de interés de algún sector de la ciudadanía y que desee consultarla. La participación pública, yo creo que la inteligencia artificial es muy útil para el tema de respaldar la participación pública, en particular el análisis en grandes volúmenes de presentaciones. Hay foros, el Congreso peruano a través de su portal institucional cuenta con herramientas, con foros virtuales, y qué importante es que estos puedan ser innovados, modernizados para acercar más a la ciudadanía, a los parlamentos, ¿no? Siempre es importante que los parlamentos pongan al centro a los ciudadanos y que lo que se haga pensando en que esto tiene que ser conocido por los ciudadanos, lo que se conoce como transparencia, transparencia legislativa. Y para todo ello es importante que la inteligencia artificial pueda coadyuvar, pueda apoyar. No se trata de reemplazar la labor de determinadas personas, sino más bien de poder potenciar estas actividades en aras de ofrecer un mejor trabajo parlamentario. Gracias.